Gracias. Yo tengo una pregunta para Max. Me ha interesado mucho lo de los biomarcadores y yo no estoy tan de acuerdo en que la prueba haya sido tan bien validada y voy a explicar por qué. Cuando uno hace una validación de una prueba, en palabras simples, lo que uno intenta es ampliar el espectro de pacientes que parezcan tener la enfermedad, pero no la tengan y la prueba pueda discriminar. Y si bien es cierto, es un número muy grande, una metodología muy bien hecha, pues me preocupa, por ejemplo, que no se incluyeron pacientes con colitis microscópica, con parasitosis y más recientemente con malabsorción de sales biliares. Y por otro lado, la sensibilidad, estrictamente hablando, pues no está tan alejada de algunos criterios clínicos. Entonces, yo quisiera escuchar tu opinión al respecto. Yo creo que es un punto muy importante, pero realmente cuando uno tiene un paciente con síndrome de intestino irritable con diarrea, quizás lo más importante de descartar, y para eso estoy seguro que tú haces los estudios, si el paciente te cumple criterios de Roma, lo que más te interesa descartar es enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca, ya lo mostraron en la sobreposición. Cuando hay diarrea no dolorosa, ahí sí tú haces el diagnóstico diferencial con colitis microscópica, por ejemplo, pero eso generalmente no da dolor. Entonces nos quedan estas dos enfermedades, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca. Para enfermedad celíaca, que también está elevado y también se presentó un trabajo, no sé quién revisó enfermedad celíaca, pero también se presentó un trabajo donde se ve elevado también y se supone que puede complementar o ayudar en el diagnóstico de enfermedad celíaca. Tú tienes las antitransglutaminasas. Si tienes las antitransglutaminasas positivas y le haces la biopsia al paciente y confirmas el diagnóstico, ya tienes el diagnóstico, ahí no necesitas el biomarcador. En cambio, en enfermedad inflamatoria intestinal, tú haces los estudios, puedes hacer el panel de Prometheus para enfermedad inflamatoria intestinal, haces biopsias, estudios radiológicos y llegas al diagnóstico. Pero no tenemos lo contrario. Entonces, colitis microscópica no es tanto un diagnóstico diferencial ahí porque ahí no hay dolor y malestar. Generalmente es diarrea indolora. Pero sí, la idea es, y creo que eso es lo que se tiene que hacer, validarlo contra otras enfermedades, incluso más allá, validarlo contra subtipos de síndrome de intestino irritable. ¿No? Pero en un principio, si tú tienes un paciente que te cumple criterios de Roma, le haces la prueba y la prueba, las densidades ópticas para ambos, dependiendo, porque también si tienes la densidad óptica elevada para la anti-CDTB, incluso parece demostrar que es efectivo, ya a ese paciente no le haces más estudios y te sientes con más seguridad para llegar al diagnóstico o para continuar el diagnóstico. De hecho, debo decir que en la clasificación de Roma de MDCP, el perfil clínico multidimensional, lo que hoy en día se considera es el punto 5 del perfil clínico multidimensional, son los hallazgos de biomarcadores. Así que esto creo que complementa eso. Sin ánimos de caer en diálogo, pero me parece que hay en discusión, hay muchos estudios que han demostrado alta prevalencia de colitis microscópica en pacientes que cumplen criterios clínicos de intestino irritable con predominio de diarrea. Y el grupo europeo ha demostrado que muchísimos pacientes, una alta proporción, tienen diarrea con dolor. Hola, buenas tardes. Antes que nada quisiera felicitarlos por estas dos últimas pláticas sumamente interesantes. Y mi pregunta es básicamente la misma para los dos últimos ponentes. ¿Qué comorbilidades tenían los pacientes que se estudiaron, tanto en el estudio con relación a la resonancia magnética funcional? Hago esta pregunta porque ha sido una herramienta diagnóstica muy controversial en la neurología. Entonces, se me hace de mucha utilidad que se esté implementando en la investigación de gastro y sobre todo su correlación con algunas toxinas de la microbiota, pero sí sería interesante que se ampliara un poquito la información en el sentido de qué comorbilidades y edades tenían los pacientes que se estudiaron, ya que se está hablando como disminución del volumen de los núcleos de la base y este tipo de cosas, que si el grupo de estudio fue un paciente de 80 años, sumado a que la resonancia magnética funcional, pues no tiene cierta controversia, sería de mucha utilidad, si fueron pacientes jóvenes, sanos. Entonces esa es mi pregunta, y la misma en el estudio de la tractografía.
No sé si te entendí bien tu pregunta, pero si la pregunta se refería a que si los pacientes que fueron sometidos a resonancia magnética funcional eran pacientes mayores de 80 años que pudieran tener lesiones estructurales o tenían alguna enfermedad neurológica o estructural, esos pacientes son excluidos de estos estudios y son pacientes con edad media de alrededor de 40 años. Entonces no incluye esos pacientes. No sé si contesté o entendí la pregunta. Sí, claro. O sea, digo, es que sí sería importante y digo, aumenta muchísimo la relevancia del estudio si se hace en pacientes jóvenes, ¿no? Llama mucho la atención que haya alteraciones estructurales en un paciente joven, digo, no sería lo mismo en una persona de edad. Debo decirte, perdón que te interrumpa, que este grupo de la Universidad de California es el grupo pionero en los estudios funcionales de imagenología del cerebro. Desde el primer estudio fue realizado por este mismo grupo, o sea, tienen una experiencia y no se incluye pacientes, ni siquiera se incluye pacientes que son zurdos, ¿me entiendes? Que tengan otro tipo de enfermedades, incluso otra cantidad de cosas que no vienen al caso mencionar para estar seguro que no haya nada que explique estas alteraciones en el cerebro. Sí, de igual manera, bueno, en este estudio de tractografía por difusión y resonancia magnética, los controles definitivamente sí eran mujeres nulíparas en contraparte de aquellas que ya tenían multíparas y que tenían mayor edad en contraparte del control. Bueno, pero de cualquier forma pues se observan los cambios en la musculatura del perine y que pudieran estar, ellos mismos lo aceptan, que puedan estar por cambios en la dinámica pélvica posterior a traumas obstétricos. Bueno, creo que es completamente válido, pero lo que sí es que en sanos reproducen adecuadamente la función, las zonas de inserción y de función de las musculaturas del piso pélvico, lo cual creo que también está controlado desde ese punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias. Doctor, ya deme chance. Nada más agregar al comentario rápido de Enrique en resonancia magnética funcional, por ejemplo, los estudios de defecografía, cuando se comparan con manometría de alta resolución y alta definición, incluso la normalidad a veces se cuestiona. Hay un 30% de sujetos normales donde en resonancia magnética funcional reportan un rectocele, y eso es en población normal. O sea, por mucho que sean técnicas muy sofisticadas con una reconstrucción muy buena, siempre hay una cuestión de duda, porque sí, ¿qué pasa con los síntomas? Porque ahora con la alta resolución tenemos un alta sobrediagnóstico de disinergias y pedimos defecografías y muestran un rectocele y el paciente no tiene ningún factor de riesgo. O sea, ningún estudio da la certeza diagnóstica en trastornos del piso pélvico y son complementarios. Doctor, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de comentar. Miren, la calidad de vida de estos pacientes que han comentado toda la tarde no es óptima, pero hay un grupo de pacientes que está esperando que se tomen en cuenta. Son los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, operados con descenso abdominoperianal, que tienen pues verdaderamente dificultad y necesitamos caracterizar fisiológicamente, con ultrasonido, con manometrías, cuál es el estado de su región anal y qué posibilidades de tratamiento tienen. Este es un grupo de pacientes que realmente sufre. Su calidad de vida es mucho peor que la de todos los que han comentado aquí, pero vale la pena que quienes hacen estudios manométricos, usted, doctor Coso y otros más, pues se aboquen a estudiar este tipo de pacientes y ver qué podemos ofrecerles. Bueno, definitivamente sí tienen una calidad de vida mala, sobre todo, bueno, esto va a ser influido por el tipo de cirugía inicial o el tipo de reintervenciones a los que fueron requeridos estos pacientes pues a lo largo de su evolución, si la primera cirugía fue óptima o si requirió por complicaciones de hacerse varias cirugías. Y bueno, pues tenemos nosotros en realidad pocos pacientes que hayan sido sometidos a resecciones por Hirschsprung. Recuerdo al menos 2 en este momento, y la realidad es que en términos generales es poco, con retroalimentación son de los pacientes que quizás responden menos en términos de mejoría sintomática, posibilidad de hacer una mejor evacuación. Y si tienen problemas de lesión del esfínter y que lleven a la incontinencia fecal, y esto depende mucho de los traumas quirúrgicos,
pues es todavía más difícil llevar a cabo una buena terapia con biorretroalimentación de sus pacientes. O sea, en términos generales, pues sí tienen una mala calidad de vida y creo que la situación está muy confinada al hecho de las reintervenciones a las que sean sujetos. Si solamente se define con una sola intervención, es menos probable que tengan complicaciones a lo largo de su vida, ¿no? Los profesores por sus excelentes presentaciones, y las actividades mañana inician a partir de las 7:30 con los desayunos simposio. Muchas gracias.